Hola a todos y bienvenidos a Historia para Llevar. Hoy vamos a viajar al año 1346, a un campo de batalla en el norte de Francia, en donde se enfrentaron dos formas muy diferentes de entender la guerra: la caballería pesada francesa y el ejército inglés, organizado y disciplinado, con un arma que cambiaría la historia: el arco largo. Hablaremos de estrategia, tecnología, valentía y también de errores que marcaron un antes y un después en la Guerra de los 100 años. Prepárense para sumergirse en la batalla de Crécy. Cuando hablamos de las causas de la Guerra de los 100 años, no se trata de un único motivo, sino de una mezcla de tensiones que se fueron acumulando entre Francia e Inglaterra. Por un lado, está la cuestión de las reclamaciones dinásticas. Cuando murió el rey francés Carlos IV, sin hijos varones, el trono quedó en disputa. Eduardo III de Inglaterra, nieto de un rey francés, reclamó sus derechos, pero la nobleza francesa prefirió elegir a Felipe VI. Ese choque por la legitimidad real encendió la mecha. A esto se sumaba una rivalidad de larga data entre franceses e ingleses. Inglaterra aún conservaba territorio en suelo francés, herencia de las conquistas normandas, y Francia buscaba reafirmar su autoridad sobre ellos. Cada rey veía en el otro no solo un rival político, sino una amenaza directa a su poder. La economía también jugó un papel crucial. Inglaterra exportaba lana a Flandes, una región que dependía de ese comercio para su industria textil. Francia, por su parte, quería dominar Flandes para ampliar su influencia, lo que ponía en riesgo los intereses económicos ingleses. A esto se añade el vino de Burdeos, un producto muy demandado en Inglaterra, lo que hacía que el control de las rutas comerciales fuese vital. En pocas palabras, la Guerra de los 100 años nació de una mezcla explosiva de ambiciones dinásticas, choques de poder político y económico y de la lucha por territorios estratégicos como Flandes. Era inevitable que tarde o temprano esas tensiones desembocaran en un conflicto tan largo. Hacia 1346, Eduardo III de Inglaterra decide dar un paso muy arriesgado y espectacular: llevar la guerra directamente a suelo francés, y no a cualquier parte, sino a Normandía. ¿Por qué allí? Pues porque Normandía tenía un enorme peso simbólico y estratégico. Había sido territorio de los reyes ingleses desde que Guillermo el Conquistador en el siglo XI, y haberla perdido siglos antes aún dolía en el orgullo inglés. Atacar allí era como recordarle a Francia que Inglaterra no había renunciado a esas viejas reclamaciones. Eduardo III desembarcó con un ejército importante, unos 15,000 hombres, que para la época era una fuerza gigantesca. Compuesto este ejército de caballería, arqueros galeses e infantería, lo que hace es casi un tour de devastación. Su ejército recorre Normandía saqueando, incendiando y tomando ciudades. Es la famosa táctica de la cabalgada, es decir, arrasar el campo para desmoralizar al enemigo, dañar su economía y obligar al rey francés Felipe VI a salir de su terreno seguro y enfrentarlo. El avance inglés fue imparable al inicio. Tomaron Caen, una ciudad muy rica y estratégica, y desde allí siguieron hacia el este. Imagina el impacto. Normandía ardía, las aldeas y cosechas quedaban arrasadas, y los franceses se veían incapaces de frenar ese ejército tan móvil y disciplinado. Felipe VI, rey de Francia, estaba desesperado. Reunió un gran ejército, probablemente más numeroso que el inglés, y lo persiguió para obligar a Eduardo a dar batalla. Eduardo, por su parte, jugaba al desgaste. Quería elegir el terreno y el momento adecuado para enfrentar a los franceses.
confiando en la eficacia de sus arqueros armados con arcos largos que ya habían demostrado su poder en Escocia. Así, hacia mediados de 1346, la situación era la siguiente. Los ingleses avanzaban con éxito por Normandía, sembrando terror y destrucción. Los franceses movilizaban un ejército inmenso, pero tenían problemas de coordinación y de estrategia. La tensión estaba en su punto máximo y todo indicaba que el choque era inevitable. Ese choque llegaría poco después, en la batalla de Crécy, el 26 de agosto de 1346, una de las más famosas de la Guerra de los 100 años, donde los ingleses darían una lección de táctica militar con sus arqueros. Pero ¿cómo estaban organizados los diferentes bandos? Cuando hablamos de la Inglaterra de Eduardo III, en el contexto de la Guerra de los 100 años, nos encontramos con un reino que buscaba afirmarse como potencia frente a Francia. Eduardo III reclamaba derechos dinásticos sobre la corona francesa, y esa pretensión lo llevó a emprender campañas militares en territorio enemigo. Uno de los personajes más destacados de esta etapa fue su hijo, el príncipe de Gales, conocido más tarde como el Príncipe Negro, aunque el apodo se le daría después y su origen exacto es discutido. Su reputación como comandante hábil y temido no deja lugar a dudas. El ejército inglés bajo Eduardo III y su hijo se distinguía por una disciplina poco común en la época. No eran tropas improvisadas ni dependientes únicamente de caballeros, como solía ocurrir en otros ejércitos medievales. Su fuerza residía en la organización y sobre todo en una innovación táctica que cambiaría el rumbo de muchas batallas: el uso estratégico del arco largo. Esta arma, manejada principalmente por campesinos entrenados, era capaz de disparar flechas con gran potencia y a largas distancias. Frente a la pesada caballería francesa, que hasta entonces había dominado los campos de batalla europeos, los arqueros ingleses resultaron devastadores. En batallas como Crécy, 1346, o Poitiers, 1356, se demostró que un ejército disciplinado, bien posicionado y con arqueros expertos podía derrotar a fuerzas numéricamente superiores. Esto no solo minó la confianza de la nobleza francesa, sino que también consolidó la fama militar del Príncipe Negro como un líder audaz. En suma, Eduardo III y su hijo supieron combinar tradición caballeresca con una nueva forma de hacer la guerra, en la que la estrategia y la organización pesaban tanto como la valentía individual. En Francia, Felipe VI de Valois, el primer rey de la dinastía Valois, llegó al trono francés en un momento complicado, justo cuando comenzaba a encenderse la chispa de la Guerra de los 100 años. Su manera de enfrentar el conflicto refleja muy bien la mentalidad militar tradicional de la nobleza francesa. Felipe seguía confiando en la caballería pesada, aquella élite de nobles guerreros montados que durante siglos había sido el orgullo y la fuerza del reino. Estos caballeros eran numerosos y valientes, pero también estaban menos organizados que el ejército inglés. Mientras Eduardo III de Inglaterra comenzaba a introducir un modelo más disciplinado, con soldados de a pie entrenados y el uso estratégico del arco largo, Felipe VI mantenía la fe en la caballería feudal como la columna vertebral de sus ejércitos. Esa confianza en la fuerza de los caballeros montados estaba muy ligada a la tradición y al prestigio social de la nobleza. Pero en el campo de batalla empezó a mostrar sus límites. El ímpetu y la carga frontal podían ser muy poderosos, pero cuando se enfrentaban a un ejército bien preparado y con tácticas más modernas, como ocurrió en batallas decisivas de la guerra, la caballería pesada se volvía menos eficaz. En pocas palabras,
Felipe VI representaba todavía esa Francia caballeresca que veía en el combate montado el centro del poder militar, mientras que sus rivales ingleses empezaban a demostrar que la guerra estaba cambiando. La Guerra de los 100 años, en gran medida, fue también ese choque entre lo viejo y lo nuevo en la forma de hacer la guerra. Haciendo una síntesis, en la Guerra de los 100 años, una de las claves de las victorias y derrotas de ambos bandos estuvo en cómo organizaban y armaban a sus ejércitos. Francia, heredera de la tradición caballeresca medieval, seguía confiando en su poderosa caballería pesada, nobles a caballo con armaduras brillantes, lanzas y espadas que representaban el prestigio feudal. El problema era que, aunque impresionantes, estos contingentes no siempre estaban bien coordinados. Se reunían cuando los señores respondían al llamado del rey, lo que daba como resultado un ejército grande, pero menos disciplinado y más difícil de manejar en batalla. En cambio, los ingleses, bajo Eduardo III y después su hijo, el famoso Príncipe Negro, adoptaron una organización más práctica y moderna. Su fuerza no descansaba tanto en la nobleza montada, sino en un ejército de hombres reclutados y pagados, lo que permitía mayor control y disciplina. Su arma estrella fue el arco galés o arco largo, un arma aparentemente sencilla, pero devastadora. Lanzaba proyectiles con gran alcance y poder, capaces de atravesar armaduras. Los ingleses combinaban estos arqueros con infantería y caballería ligera, formando un ejército más equilibrado y flexible. En resumen, mientras que los franceses confiaban en la fuerza bruta y el prestigio de la caballería, los ingleses apostaban por la estrategia, la disciplina y el uso inteligente de sus tropas. Y esa diferencia, una y otra vez, se hizo evidente en los campos de batalla, desde Crécy hasta Poitiers. Pero ¿cómo fue la elección del terreno y cómo se organizaron los ejércitos combatientes? Cuando Eduardo III de Inglaterra se preparaba para enfrentarse al ejército francés en 1346, no dejó nada al azar. La batalla de Crécy no fue solo cuestión de valor, sino también de dónde y cómo pelear. Eduardo eligió el terreno con un ojo muy agudo para la estrategia. Se situó en una colina suave, lo que daba a sus tropas una ventaja defensiva, ya que los franceses tendrían que avanzar cuesta arriba, cansándose y exponiéndose. Además, el suelo estaba recién arado en algunas partes, y tras una lluvia ligera se volvió fangoso, lo que complicaba la carga de la caballería pesada francesa. Eduardo III organizó a sus tropas con un criterio defensivo muy claro, combinando a la perfección la disciplina de la infantería, la potencia de los arqueros y el apoyo de la caballería. Los arqueros ocuparon un papel central. Fueron desplegados en posiciones adelantadas y en los flancos, formando casi un semicírculo que permitía lanzar andanadas cruzadas de flechas. Este despliegue no era casual. Aseguraba que cualquier ataque frontal o lateral quedara expuesto a una lluvia de proyectiles que desorganizaba al enemigo antes de que pudiera llegar al combate cuerpo a cuerpo. Detrás de ellos estaba la infantería, organizada en formaciones cerradas y compactas. Estos soldados, armados con lanzas, espadas y escudos, eran la segunda barrera. Si los franceses lograban resistir la tormenta de flechas, se toparían con una muralla humana difícil de quebrar. La infantería inglesa estaba bien entrenada para aguantar firmes, sin romper filas, lo que contrastaba con la impetuosa, pero menos disciplinada, caballería francesa. La caballería inglesa, por su parte, jugó un rol distinto al de la francesa.
no fue enviada de manera precipitada a una carga frontal, sino que se mantuvo en reserva, lista para intervenir en puntos clave como reforzar a la infantería si era necesario, cubrir algún flanco en peligro o perseguir a los enemigos en retirada. Su función era más estratégica que espectacular, pensada para apoyar y no para decidir por sí sola la batalla. En conjunto, la disposición inglesa funcionaba como una máquina defensiva bien engrasada, ya que los arqueros desgastaban y desordenaban al enemigo. La infantería consolidaba la resistencia y la caballería intervenía en el momento justo. Fue esta organización la que permitió a un ejército más pequeño resistir y derrotar a un adversario mucho más numeroso. La batalla comenzó con la llegada de las fuerzas francesas al campo de Crécy en la tarde del 26 de agosto de 1346. El ejército de Felipe VI, cansado por la marcha, se desplegó de manera apresurada y desordenada. Los primeros en entrar en acción fueron los ballesteros genoveses, contratados como mercenarios. Avanzaron al frente, pero sus ballestas estaban en desventaja, pues las cuerdas húmedas reducían su alcance y además carecían de los grandes escudos protectores que solían usar. Frente a ellos, los arqueros ingleses, dispuestos en posiciones elevadas y en formación de alas, lanzaron una lluvia constante de flechas. La línea de ballesteros se quebró en poco tiempo y retrocedió. Ese retroceso provocó un choque con la caballería francesa que venía detrás, ansiosa de cargar. La confusión se convirtió en caos. Los caballeros, irritados, atropellaron a sus propios aliados y lanzaron repetidas cargas contra las posiciones inglesas. Pero el terreno en pendiente, los obstáculos preparados y la continua lluvia de flechas hicieron que cada acometida fracasara. Los caballos caían heridos antes de llegar al contacto, y los jinetes que lograban acercarse se encontraban con la firme resistencia de la infantería inglesa en el centro. Durante horas, el mismo patrón se repitió: cargas desordenadas, gran número de bajas francesas y un ejército incapaz de coordinarse. Ni siquiera la nobleza, encabezando embestidas una tras otra, pudo revertir la situación. El propio rey Felipe resultó herido y varios príncipes y altos señores cayeron en el combate. El propio rey Felipe resultó herido y varios príncipes y altos señores cayeron en el combate. Al caer la noche, el campo estaba cubierto de caballeros y hombres de armas franceses abatidos. Los ingleses, más disciplinados y atrincherados en su posición defensiva, mantuvieron la línea sin grandes pérdidas. La batalla terminó con una derrota aplastante para los franceses y el completo desgaste de sus fuerzas en ataques inútiles. ¿Cuáles fueron los factores clave de este resultado? En la batalla de Crécy de 1346 se dieron cita varios factores que explican por qué el ejército inglés, mucho menos numeroso que el francés, logró imponerse con tanta claridad. Lo primero que suele mencionarse es la diferencia entre el arco largo inglés y la ballesta, utilizada por los mercenarios genoveses al servicio de los franceses. El arco largo, que requería un entrenamiento prolongado, pero convertía a cada arquero en un arma temible, tenía mayor alcance, disparaba con mayor rapidez y penetraba incluso armaduras a distancia considerable. En cambio, la ballesta, aunque más fácil de usar, tenía un ritmo de disparo muy lento y dependía de un escudo grande llamado pavés para cubrir al tirador mientras recargaba, cosa que en Crécy resultó imposible por las prisas y el desorden con que fueron enviados al frente. Así, los ballesteros genoveses fueron literalmente barridos por la lluvia de flechas
antes de poder responder de manera efectiva. A esta superioridad tecnológica se unió la ventaja defensiva del terreno. Eduardo III había colocado a sus tropas en una colina suave, con el frente protegido por zanjas y obstáculos improvisados. Los arqueros estaban distribuidos en posiciones escalonadas, formando una especie de muro viviente que podía castigar sin descanso a cualquiera que intentara avanzar cuesta arriba. Los franceses, por el contrario, tuvieron que atacar en un espacio estrecho, congestionado y en condiciones desventajosas, lo que los expuso aún más al fuego enemigo. Pero no fue solo cuestión de armamento y terreno. La disciplina inglesa jugó un papel decisivo. El ejército de Eduardo estaba organizado. Cada contingente sabía exactamente su posición y función. Por ejemplo, la infantería en el centro resistiendo, los arqueros desplegados en los flancos y la caballería ligera en reserva, lista para intervenir en momentos críticos. Los hombres combatían bajo un mando claro, obedeciendo las órdenes sin precipitación. Esto contrastaba con la impulsividad de los franceses, que movido por el orgullo caballeresco, lanzaban cargas descoordinadas una tras otra, sin esperar a que todo el ejército estuviera listo. La falta de coordinación del mando francés terminó por sellar el desastre. Felipe VI de Valois no supo imponer un plan claro. La nobleza francesa, ansiosa por demostrar su valor personal, cargaba en oleadas desordenadas contra las líneas inglesas, solo para ser recibida por la misma mortífera andanada de flechas una y otra vez. En lugar de detenerse y reorganizarse, insistieron en repetir la táctica, convencidos de que la fuerza de la caballería pesada acabaría rompiendo las defensas. El resultado fue el caos. Caballos heridos que caían sobre sus jinetes, nobles aplastados por su propia retaguardia y un ejército que se deshacía en medio de la confusión. En resumen, en Crécy se enfrentaron dos formas de entender la guerra medieval. De un lado, un ejército disciplinado que combinaba tecnología militar avanzada y aprovechaba al máximo el terreno, y del otro, una fuerza poderosa en número, pero presa del orgullo, la impaciencia y la falta de coordinación. El arco largo inglés, el orden impuesto por Eduardo III y la solidez defensiva se impusieron a la caballería francesa, transformando la batalla en una derrota humillante para Francia y en una demostración de que la guerra medieval estaba cambiando para siempre. La batalla de Crécy en 1346 dejó consecuencias inmediatas que marcaron profundamente el rumbo de la Guerra de los 100 años. Para empezar, fue una victoria inglesa indiscutible. Eduardo III y sus tropas no solo resistieron a un ejército mucho más numeroso, sino que infligieron un golpe devastador a la corona francesa. El campo quedó cubierto de caídos y entre ellos no solo se contaban soldados comunes, sino también un gran número de nobles y caballeros franceses que habían confiado en la fuerza arrolladora de su caballería pesada. La muerte del rey Juan de Bohemia, por ejemplo, fue uno de esos episodios que simbolizó la tragedia de la nobleza feudal frente a un nuevo modo de hacer la guerra. Crécy demostró que las tácticas tradicionales de cargar con caballería pesada, tan prestigiosas durante siglos, ya no eran garantía de victoria. El arco largo, la disciplina de la infantería y la disposición defensiva de Eduardo III pusieron en evidencia que la guerra estaba cambiando y que la nobleza montada estaba entrando en un lento pero inevitable ocaso. Al mismo tiempo, el triunfo inglés elevó el prestigio de Eduardo III y sobre todo el de su hijo, el joven príncipe de Gales,
conocido más tarde como el Príncipe Negro. Su participación en la batalla, apenas con 16 años, le dio fama de valiente y capaz, convirtiéndolo en una figura de enorme peso simbólico para Inglaterra y en un héroe militar en ciernes. En resumen, las consecuencias inmediatas de Crécy no se redujeron solo a un gran número de bajas francesas, sino que anunciaron un cambio profundo en la forma de concebir la guerra medieval. Reforzaron la moral inglesa y abrieron el camino a nuevas generaciones de líderes militares. Fue un punto de inflexión en donde quedó claro que el poder ya no estaba únicamente en el brillo de las armaduras, sino en la estrategia, la organización y las nuevas armas. Y bueno, así terminamos nuestro recorrido por la batalla de Crécy. Una jornada que, más allá de ser un choque de ejércitos, marcó un antes y un después en la forma de hacer la guerra en la Edad Media. Entre flechas, caballos y caos, quedó claro que la caballería feudal ya no era la dueña absoluta del campo de batalla, y que la estrategia y la tecnología podían cambiarlo todo. Lo interesante es pensar cómo estos momentos, aunque parezcan lejanos, todavía nos hablan hoy de la importancia de adaptarse, de cómo los cambios suelen llegar cuando menos lo esperamos y de que no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe mirar un poco más allá. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar y compartir este viaje a 1346, y te dejo una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Fue Crécy el verdadero inicio del fin de la caballería feudal, o más bien una prueba de que la nobleza supo transformarse? Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir aprendiendo con Historia para Llevar.